cómo vamos a redactar esos medios de control. ¿Ok? Vamos a empezar entonces ya a la teoría, transportarla a una práctica para que ustedes vayan pues conociendo lo que van a desarrollar. Ya ven que en estos días se están desarrollando cosas que están verdaderamente de inéditas, como para que vayan formándose una idea, tienen la oportunidad de ver cosas que no se habían visto. Ahorita tenemos, les dije, tengan bien visto el asunto de el juicio que conforme al 111 le están incoando a el gobernador en funciones de Tamaulipas. Pues ya las primeras noticias ahí van. Ya se presentó la acusación ante el Congreso, pero se dieron cuenta de una cosa, ojo, que a un gobernador en funciones no lo pueden destituir. Ok, van a permitir que el Ministerio Público le inicie ya y le ejecute una orden de aprehensión, pero acuérdense que es un sujeto titular del Ejecutivo en un estado. Y entonces lo que puede hacer aquí el Congreso es decirle, bueno, le quitamos el fuero. Pero quitarle el fuero no es igual a que decirle, le revoco el mandato, porque para eso no tiene facultades. ¿Por qué? Pues ¿cómo va a estar el gobernador en la cárcel despachando desde la cárcel? Pues no se puede, ¿verdad? O le van a dar el beneficio de la fianza para que esté sujeto a proceso y en funciones de gobernador. Y además no leyeron el 111, porque el 111 dice que en caso de que sea un gobernador de un estado, la resolución que dicte el Congreso tiene que ser aprobado por el Congreso de ese estado. Y ahora, y si el Congreso del estado les dice no, pues ya mandaron una iniciativa de reforma al 111, nomás que se van a tardar un buen tiempecito, porque acuérdense cuáles son los requisitos para la reforma constitucional. ¿Y qué dice esa reforma constitucional? Que a los estados no se les debe de pedir autorización para que la revocación del fuero que el Congreso Federal aplique, lo tengan que ratificar los estados. Y entonces lo que están haciendo es un hoyo cada vez más donde las facultades de los estados los van echando abajo. Y estamos realizando una centralización en los poderes federales que ya después van a decir, pues ya no son necesarios los estados, pues vamos a hacer otra vez país unitario. Pero acuérdense que en 1936 ya se hizo y lo que provocó fue una guerra civil que duró de 1936 hasta 1872. O sea, fueron más de 60 años de guerra civil y el detonante fue una cosa, la desaparición de los estados. Y ahora vamos en ese mismo camino. ¿Van a querer otra vez medirle el agua a los camotes para ver si ahora sí lo pueden hacer? No lo creo. Las consecuencias son para Ripley. Pero eso, sigan viéndolo, por favor, porque yo creo que les voy a pedir hasta un trabajo que realicen de seguimiento al caso Tamaulipas. Respecto al 111 constitucional. De veras que es interesante, tiene muchas aristas y va a tener muchas salidas. Esperamos que la que tome el señor que nos gobierna no sea la equivocada y no nos vaya a llevar a una conflagración armada. Es lo único. De ahí, si se sacan la lengua, se pican el ojo, se ven feo, se dicen groserías, no hay problema. El problema va a ser irreparable si se provoca una guerra civil. Entonces,
híjole, ya estaríamos en una situación diferente que, ojo, con el control constitucional podríamos llevar hasta la Corte Penal Internacional. Vean entonces cómo apenas estamos aprendiendo a ser Estado después de 200 años de ser un Estado libre. Apenas vamos entendiendo lo que es el ejercicio de la democracia y de la libertad. Pero nosotros, nuestras armas son estas y son estas. Estas son nuestras armas. Ya después, los locos que se agarran a balazos, pues hay que se agarren. Pero nosotros les decimos, ojo que lo que están haciendo está mal y puede provocar fuertes controversias. Muy bien. Vamos a ver entonces el inicio de cómo se redacta un medio de control constitucional. Pues aquí tenemos nosotros básicamente 3 cosas que ya ustedes manejan desde el primer año. Desde el primer año ustedes ya manejan cómo accionar, cómo impugnar y cómo acordar. Ya saben que los elementos básicos que se debe de tener entonces es cómo hago una demanda, cómo impugno una sentencia y como autoridad, cómo emito un auto, un decreto o una resolución. Y entonces este caminito ya nos los aprendimos, ¿verdad? Y ya vimos que las demandas tienen la misma forma, sea una demanda civil que vamos a presentar, sea una demanda de amparo, tiene ciertas características, sea una demanda de controversia constitucional. Rápidamente checamos. Vámonos a la ley antes de empezar nosotros a pues manejar un poco estos términos. Para ello nos tenemos que ir a las leyes reglamentarias. Y entonces en las leyes reglamentarias yo ya sé que la demanda de amparo hay 2 artículos que puedo yo ubicar los elementos que debe de tener una demanda. Y ya sé que si yo voy a hacer una demanda de amparo indirecto, bueno, pues yo sé que voy a tener que aplicar el artículo 108 de la ley de amparo. Y que con el artículo 108 de la ley de amparo, pues yo voy básicamente a establecer lo que debe de llevar y que, como todas las demandas, va a llevar su rubro, su autoridad a quien se dirige, su proemio, su acción, los requisitos del 108, su incidente, su corrillo de ley, sus puntos petitorios, su protesto, el nombre y firma de quien comparece. ¿Ok? No hay mayor problema, es
ya ustedes ya tienen el modelo. Vamos rápidamente a, les voy a mostrar lo que tienen ustedes ya en su Classroom para que podamos irlo revisando. Ándale tú, no esté. Y entonces ya busco, déjenme abrirlo para que yo pueda abrirlo y proyectarlo en su Classroom, para que ya ustedes empiecen a manejarlo, porque supongo que no lo han revisado. Ahí está. ¿Lo va a proyectar, profe? Lo voy a proyectar. Y órale, ¿por qué no salió? A ver, a ver, a ver. Otra vez. A veces tarda en cargar. A veces tarda en cargar, profe. ¿Perdón? A Sí, pero veces ya lo tarda en cerré. cargar. Ya lo cerré. Ah, que mira nada más qué cosas. Gracias, Cerro. No lo tengo aquí. Todavía no lo cargo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya no está aquí. Aquí está. ¿Listo? Pregunta, ¿ahora sí la están viendo? Sí, sí se ve, profe. Sí, profesor, sí. Bien, ahora lo aumento para que lo vean bien. Nos vamos a bajarlo un poquito. Sí, ya lo vimos, profe. ¿Cómo de que no? Si es su libro. ¿Eh? ¿Ya lo leyeron? No, todo no, no, todo no. ¡Híjole! Ahorita les pregunto a ver si de veras. Aquí está en el libro un modelo de amparo indirecto. Quejoso, juicio de amparo indirecto número, a qué autoridad nos dirigimos, nuestro proemio. Esto ya lo voy rápido porque ustedes ya lo saben manejar. Su acción, los requisitos del 108, ¿ok? Si voy muy rápido me avisan. Los conceptos de violación, cómo se deben de articular los conceptos, cómo citamos la tesis de jurisprudencia. Segundo concepto, el incidente de suspensión, sus puntos petitorios. Esto no tiene mayor problema, yo supongo, para ustedes. Pueden entrar al Classroom y lo van a revisar y lo van a encontrar en la página 53 de 133 que están, ¿ok? Vamos un poquito más abajo, porque ahora vamos a ver al amparo directo. No los brincamos porque esto vamos a regresar, es el recurso de revisión.
y checamos a nuestro amparo directo. En nuestro amparo directo, vean que lo primero que hacemos es un escrito de presentación del recurso. Toca número, apelante, apelado, integrantes de la sala del Tribunal Superior de Justicia, el autorizado legal como abogado defensor, viene a presentar el recurso de amparo directo en contra de la sentencia que le fue notificada. Bueno, después de este oficio se le dirige acompañada de la demanda de amparo. Y aquí tengo mi escrito de recurso de amparo directo. Las partes, ¿a quién se lo dirijo? Al Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Quién es el autorizado legal que puede comparecer? Su personalidad, su domicilio. ¿Ok? Los requisitos del 175, vean que van a cambiar. Este es igual, este es igual, este es igual, este es igual, pero aquí ya le cambiamos. Aquí ya hay fecha del acto notificado, los derechos y garantías violadas y los conceptos de violación. Vámonos directamente a los conceptos de violación. Para no hacerlo, pues repetí la misma. Segundo concepto de violación, incidente de suspensión. Solamente que en el amparo indirecto el artículo que funda es el 125, aquí va a ser el 190. ¿Ok? Pero me regreso porque aquí va otro tipo de... Aquí va otro tipo de recurso de revisión. Aunque los dos recursos de revisión están en el artículo 181, en el artículo 81, sus efectos son distintos. Y aquí entonces yo ya voy a poner, órale, ¿qué hice aquí? Recurso de revisión de amparo se me... lo vamos a quitar porque aquí algo se vino de más. Ahí está. El colegiado, expediente, origen, integrantes. Ah, pero antes me hace falta también el escrito de presentación del recurso de revisión. Se lo tengo que dar a el juez de amparo que me dictó la sentencia. ¿Ok? O a la sala, que ya tienen dos modelos de presentación, al colegiado que va a resolver, y entonces hablamos otra vez mi rubro, otra vez mi acción y mis agravios. ¿En qué fundo mi agravio? En una contradicción de tesis. Entonces, reproduzco las tesis. Protesto lo necesario, ¿ok? Dejo de compartir. Esto ustedes lo pueden checar. Esto lo pueden ustedes checar. Entran a su Classroom, ahí está. Ahí van a poder revisar los recursos. Ya tengo preparados los demás, solamente necesito un poco más de tiempo para írselos metiendo y después para revisar la argumentación de cómo manejarlos, pero ustedes ya pueden ir avanzando para ver cómo lo estamos estructurando.
Y entonces yo me puedo ir a la ley reglamentaria del 105 constitucional. Y en la ley reglamentaria del 105 constitucional, yo puedo buscar también cuáles son los requisitos de la demanda que debe de contener la controversia constitucional. Y entonces yo checo el artículo 22 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional. Y en la ley reglamentaria del 105 constitucional encuentro que me dice qué datos debe de señalar el escrito de la demanda. La entidad, poder u órgano, que su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que lo represente. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Las entidades, poderes, órganos y terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso, el medio oficial en que se hubiese publicado. Los preceptos constitucionales que en su caso se estimen violados. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez demande y los conceptos de validez. Entonces, así como hicimos el amparo, en donde va el rubro, la autoridad, el incidente de suspensión, porque hay incidente de suspensión aquí, por supuesto. Lo mismo que tenemos en amparo, casi lo que hizo el legislador, no se quebró mucho las pestañas en investigar o en crear un modelo distinto. Agarró del amparo, pum, 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 esto se le aplica y listo, esto se aplica a la materia de la controversia constitucional. Incluso checamos el 105 constitucional y por ahí alguien me dijo, ¿y cómo voy a aplicar yo la Declaración General de Inconstitucionalidad si no está prevista en el artículo 105 constitucional? Yo le dije, fíjate en estas 2 o 3 palabritas que dice, ahí te está remitiendo a la ley de amparo. Y entonces dice el 105 constitucional, la Declaración General de Inconstitucionalidad se va a aplicar en términos del artículo 230, 31, 32, 33, 34, 35 de la ley de amparo. Ahí, entonces, así se va a aplicar la Declaración General de Inconstitucionalidad. Cosa que hasta eso me parece que es correcta, porque ¿qué tal y si para la Declaración General de Inconstitucionalidad la hubiesen puesto en el artículo 105 constitucional? Y entonces eso creará contravenciones entre lo que está en la ley de amparo y lo que estuviera en la Constitución. Lo que está en la Constitución, por estar en la Constitución, derogaría entonces a lo que estuviera en la ley de amparo. Esto nos lleva a la idea entonces que hemos manifestado siempre aquí. En la Constitución solamente deben de estar los principios. Las formas de aplicación deben de estar en las leyes reglamentarias. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar el 41, limpiar parte del 73 y empezamos a limpiar un montón de cosas y entonces a nuestra Constitución otra vez la vamos a hacer más chiquita. Y todos elementos esos, el artículo sexto que se establece hasta cómo vamos a elegir a los consejeros. Digo, válgame Dios, y eso que está haciendo en la Constitución, mándelo a una ley reglamentaria. Ahí es donde debe de estar. Pero todavía nuestros diputados quieren pasar a la historia como los grandes reformadores. Y bueno, pues así es como vamos viendo esto. Entonces tenemos en el artículo 22
cómo vamos a establecer la demanda. Y entonces vemos rápidamente, checamos al fin que es chiquitita la ley del 105 constitucional, y entonces nos dicen que ¿quiénes son las partes? Pues como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido, promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto. Ojo con los errores de redacción, que aquí lo puse en rojo marcado. ¿Que no la controversia es para actos? ¿Y la acción de inconstitucionalidad es para leyes? Y entonces, ¿por qué le ponemos aquí la que es demandado la autoridad que haya promulgado la norma general o el acto? Bueno, si tenemos a la acción de inconstitucionalidad y ahí vamos a atacar las leyes, pues mándalo allá al apartado segundo, que es precisamente de las acciones de inconstitucionalidad. Pero dicen que lo que sobra no abunda y lo que falta sí puede crear confusiones. Vamos entonces adelante. Y ya después nos vamos de los incidentes. Y aquí tenemos que hay incidentes de nulidad de notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos. Imagínense hasta dónde llega la idea de nuestros legisladores, donde las autoridades van a exhibir documentos falsos. ¿A quiénes vamos a castigar por el uso de documentos falsos? Pues que no, uno de los valores que tenemos es la responsabilidad, la ética de las autoridades. ¿Y cómo le ponemos ahí que en un juicio entre autoridades vamos a sancionar incidentalmente la exhibición de documentos falsos? Pero bueno, dejémoslos en su nube. Vamos más adelante. Nosotros cumplimos con señalar y decirle, pues es que esto no es posible. Pero bueno, si ya lo pusieron, no solamente eso, es constitucional, porque está en la Constitución. ¿Cómo podrán promoverse los autos? La suspensión. Bueno, la suspensión procede en la controversia constitucional, sí, la encuentro en el artículo 14 y en adelante. La improcedencia y el sobreseimiento. ¿No les parecen conocidos esos términos? Pues los acabamos de ver en la ley de amparo, pues también están en el 105 constitucional. ¿Qué es lo que hicieron? Pues sacaron figuras de allá y pum, 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 armaron un collage y listo, ahí está. En un fast track tienen su ley del 105 constitucional. Pero vamos más adelante. Entonces ya aquí hablamos de improcedencia y de sobreseimientos. ¿Qué pasó? El artículo, el artículo 14 que mencionó es de la ley reglamentaria del artículo 105. Estamos hablando de la ley reglamentaria del 105 constitucional. Por eso el año pasado les pedí que compraran su agenda de amparo, porque ahí vienen las dos. De lo contrario, en un ordenador métanse, abran la ley del 105 y están viendo en uno la clase y en el otro están checando la ley del 105 constitucional. Lo que estamos viendo son ahorita cómo vamos a redactar, qué elementos tienen las demandas. Les digo, la demanda de amparo indirecto ya no tienen problema, ya lo han practicado, ya lo hicieron. La demanda de amparo directo tiene de tener algunos problemas porque nomás hicimos una demanda, pero no entramos de lleno para analizarla. Para la controversia constitucional tengo entonces el artículo 22, donde están los requisitos, pero también estamos señalando que también podemos abrir incidentes, igual que en la demanda de amparo, podemos abrir el incidente de suspensión. Dentro del procedimiento podemos ir a incidentes de pérdida de autos, por ejemplo, del expediente. Bueno, imagínense que una autoridad va a mandar a alguien y se va a robar
parte del expediente. O exhibición de documentos falsos. Bueno, pues ahí está, ahí está. Bueno, vamos a ver, el 22 ya nos dijo entonces cuáles son los requisitos que se debe de tener en la demanda de controversia constitucional, ¿ok? Y vamos un poco más adelante, vamos a encontrar las sentencias, ejecución de sentencia y los recursos. ¿Hay recursos en la controversia constitucional? Por supuesto. Está el recurso de reclamación. Y dice que procederá contra los autos o resoluciones que admiten o desechen la demanda, contra los que pongan fin a la controversia, contra las que se establezcan contra un ministro instructor, contra los autos que el ministro instructor otorgue, niegue o modifique la suspensión, contra los autos del ministro instructor que admiten o desechen pruebas, contra los autos o resoluciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia que dice que autos o resoluciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan por cumplimentadas las ejecutorias y un plazo para interponer el recurso de reclamación, el recurso de queja. Y entramos a partir del artículo 59 a las acciones de inconstitucionalidad. Y dentro de las acciones de inconstitucionalidad que tiene por objeto controvertir a las leyes inconstitucionales, y entonces me encuentro con el artículo 61. ¿Qué me dice el artículo 61? Pues me dice qué debe de contener la demanda. Y entonces, acuérdense que el rubro, la autoridad, el proemio, eso va de cajón, la acción va de cajón. Lo que me señala el artículo 61, igual que en la ley de amparo, igual como nos referimos al artículo 22 de esta ley y este artículo 61, son lo que debemos de desarrollar dentro de la demanda. Como en el amparo directo, el 108 es lo que yo voy a desarrollar dentro de la demanda. Y como en el amparo directo, lo que establece el 175 es lo que yo voy a desarrollar dentro de la demanda. No tiene por qué decir aquí que debe de llevar rubros, que debe llevar autoridad, de que debe de llevar proemio y de que debe de llevar acción. Eso ya lo sabemos que están en las reglas generales de cómo elaborar demandas. Lo que me está diciendo es el cuerpo a discusión. Aquí tienes al artículo 61. Esto es lo que tú debes de aclarar. Y lo demás, tú puedes abrir tu incidente de suspensión, tu corrillo de ley, tus puntos petitorios, tu protesto, tu nombre y tu firma. Esos también están en las reglas generales. No me vayan a salir que vayan a mandar una demanda de controversia constitucional o de acción de inconstitucionalidad y no le pongan rubro porque dice que la ley no lo prevé. O le pongan autoridad porque dice que la ley no lo prevé. ¿Ok? Entonces, abusados. Ya vamos hablando, ya están en cuarto año, ya son casi abogados. Y es más, ya están en ejercicio, aunque sea como meritorios ahorita en servicio social, pero ya están desarrollando actividades. Hay de aquellos que se fueron a actividades que nada tienen que ver con lo jurídico. Les van a recibir su constancia de servicio social, pero no les va a servir de mucho. Aquellos que se insertaron en ministerios públicos, tribunales, administrativos, agrarios, judiciales, etc., esos son los que van a aprovechar más. ¿Ok? Muy bien. Y entonces tengo aquí 61. ¿Qué me dice que debe de tener? Los nombres y firmas de los promoventes. Pues no los voy a poner al principio.
ya sé que los nombres y firmas de los promoventes, los nombres van al inicio y hasta el final, con las reglas que tengo de una demanda de amparo, ya sé que aquí van sus nombres y sus firmas. ¿Por qué dice nombres y firmas? Porque si estoy hablando de autoridad, acuérdense que los titulares tienen que tener un fedatario. Así, el gobernador, todos sus actos tienen que ser refrendados por su secretario de gobierno. Por lo tanto, si va el gobernador a una controversia o a una acción de inconstitucionalidad, debe de firmar el gobernador, pero también su secretario de gobierno. Si va el presidente municipal en representación del cabildo, firma él, pero también firma quien lo va a representar. Y entonces tengo que checar quién representa al ayuntamiento. Y me encuentro que el representante legal del ayuntamiento no es el señor presidente, sino el que es el síndico procurador. Y entonces quiere decir que si un ayuntamiento va a una controversia, tiene que firmar el presidente y su síndico. El problema es que en Guerrero casi siempre el presidente está peleado con el síndico. ¿Por qué? Pues porque el presidente quiere agarrar todo y el presidente dice, déjame rasguñar tantito, mano. No, es mío, mío, mío. Y esa es la razón y la causa de todos los conflictos en los ayuntamientos. Pero se le olvida una cosa al señor presidente, que con el único que no se puede pelear es con el síndico. ¿Por qué? Pues porque el síndico le va a validar su cuenta pública. Y entonces cuando el presidente rinda su cuenta pública, el que se la valida es el síndico. ¿Y qué tal y si la presenta sin la firma del síndico? Por eso vemos en la auditoría del Congreso cómo se están llamando después a los funcionarios públicos para que vayan subsanando todas las observaciones porque se peleó con el síndico. Ustedes como asesores jurídicos, lo primero que, señor presidente, te puedes pelear con todo el mundo, menos conmigo y menos con el síndico. Porque yo te voy a librar de que te metan al bote y el síndico te va a valorar, te va a validar todos los actos que tú informes. Así es que no te puedes pelear con ellos dos. Pero no, algunos son necios como ellos solos. Pero ahí va entonces. ¿Qué más nos dice el 61? El 61 nos dice que los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido o promulgado las normas generales impugnadas. Ojo, si yo voy a impugnar una norma, la norma tiene el procedimiento legislativo, que ustedes ya se lo saben. Y ya saben que entonces se promovió la iniciativa, que la iniciativa la recibieron en comisiones, las comisiones, las representaciones parlamentarias las discutieron, las aprobaron, pasaron a pleno, en pleno se aprobó, y una vez que se aprobó se la mandaron al Ejecutivo, el Ejecutivo la firmó, su secretario de gobierno la refrendó, entonces se mandó a imprenta, se publicó y entró en vigencia. Ojo entonces a quién voy a demandar. Voy a demandar una ley. Dice aquí, la norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiera publicado. Entonces voy a señalar la ley y el periódico oficial del Estado o el diario oficial de la Federación, si es federal. Entonces no solamente voy a señalar el órgano legislativo. Si señalo el órgano legislativo, también tengo que señalar al ejecutivo. Y entonces en el demandado está la legislatura 60, a través de su
presidente de su comisión de gobierno, licenciado fulano de tal, coma, al ejecutivo por el hecho de haberla publicado, por no haberla vetado, y a su secretario de gobierno por haberla refrendado. Y entonces, si voy a demandar una ley, demando al titular del legislativo, de la legislatura, señalo la legislatura y su titular, al ejecutivo y a su secretario de gobierno, ¿ok? Y además digo qué ley es y en qué medio se publicó, para que le surta efectos de tercero. ¿Qué es efectos de tercero? Que así como la publicó, tenga que hacer las aclaraciones, las correcciones o la declaración de inconstitucionalidad que se dé por la ley. Ya saben que la declaración de inconstitucionalidad se va a dar desde una letra, desde un término, desde un párrafo, desde un artículo, desde un título o un capítulo, pero no puede declararse inconstitucional toda la ley, porque tiene la presunción de que la ley fue elaborada de conformidad al proceso legislativo, y si fue aprobada, tiene presunción de constitucionalidad. Lo que se trata, la Declaración General de Inconstitucionalidad, es detectar qué parte de la ley incurre en el acto de inconstitucionalidad. Por eso no van a pedir la inconstitucionalidad de toda la ley, sino que en su argumento ustedes van a señalar la ley, el medio en que se publicó, en qué capítulo está, en qué título, en qué artículo y qué parte de ese artículo es el que ustedes detectaron y se señala el problema de inconstitucionalidad. ¿Ok? Para que no crean ustedes que la acción de inconstitucionalidad es tirar una atarraya y me llevo lo que encuentre. No, estas demandas tienen que ser técnicas. Y en la argumentación que ustedes van desarrollando, no solamente señalan cuál es la parte que se debe de declarar inconstitucional, sino por qué. Y señalar por los motivos pormenorizadamente y valorados adecuadamente con estructura de análisis lógico, por qué es inconstitucional. Y entonces ustedes habrán desarrollado una adecuada argumentación lógica jurídica de por qué debe de señalarse como inconstitucional. ¿Estamos claros? Y una vez que se declare la inconstitucionalidad, ya sabemos que admite recurso. Y admite el recurso de reclamación. Y además ya saben que si es aprobada por 8 ministros o más, tiene efectos contra todo el mundo. Pero si es aprobada por 7 ministros o menos, tiene los mismos efectos que un amparo. ¿Cuáles son los efectos del amparo? Los efectos del amparo es simplemente causar un estado de excepción. Es decir, simplemente al que se le ha protegido no se le aplica, pero para todos los demás queda constitucional. ¿Ok? Y entonces nos encontramos también con esta característica. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, así es que ya no nos da tiempo seguir un poco más adelante. ¿Dudas o aclaraciones? Maestro, entonces, ¿qué pasó con la Ley de Seguridad Interior? La Ley de Seguridad Interior, ¿ya se dictó? ¿O solamente quedó en el Congreso? Porque yo supe que se inició, llegó en el Senado y del Senado ya no salió. Y se impugnó y se establecieron varias controversias constitucionales, las cuales resultaron fundadas.
Por lo tanto, ¿la ley entró en vigencia? Me parece que no entró en vigencia. Parece que... Te lo comento porque, por ejemplo, cuando todavía había clases presenciales, lo habíamos comentado en un curso, Sí, de que simplemente íbamos a la página de la Cámara de Diputados y aparecía, que sí se podía acceder, pero aparecía invalidada por la Suprema Corte y venía una resolución. sí, es que Ah, lo que pasa es que se aprobó y cuando se aprobó recibió varias acciones de inconstitucionalidad, se demostraron las acciones y entonces lo que simplemente dijo es no entró en vigencia. Y en su lugar cambiaron otra ley. Y por eso es que crearon a la Guardia Nacional y toda esta estructura que es diferente, pero la Ley de Seguridad Interior, pues evidentemente, desde que la estaban iniciando, les dijeron, aguas, esto es inconstitucional. Y sí sirven los medios de control constitucional, sí sirven, siempre y cuando el que gobierna sepa escuchar y sepa obedecer a la Constitución y no mande a sus huestes a aprobarlas sin cambiarles una sola coma, porque eso es característica de unos estados totalitarios que ya vemos. Y ahorita ya tenemos la ley que reforma, que no es una reforma constitucional, afortunadamente, sino que solamente reforma la ley de energía en la Comisión Federal de Electricidad, pero vamos a ver cuántos amparos se van a recibir. Y de esos amparos, una vez que se resuelvan, vamos a ver cuántos recursos de revisión van a mandarse para que traten el asunto de constitucionalidad. Lo más seguro es que en 1 o 2 años vamos a tener la nulificación por inconstitucionalidad de esa ley. Pero va a decir el gobernante, ¿y qué? Ya me la nulificaron, pero ya la puse a andar 2 años. Así es que, pues ya estamos en el 21, 22, 23, pues yo ya me voy en el 24. ¿Cuál es el problema? A eso es el problema que nosotros muchas veces criticamos los actos que se están realizando en el actual gobierno. Uno de los actos también que nos parecen de entrada increíbles es la iniciativa de reformar el artículo 11 constitucional, porque después de que iniciaron el juicio de procedencia, se dieron cuenta de algo que tiene que ser validada por los congresos de los estados. Y entonces dicen, pues fácil, le quitamos ese poder a los estados. Y ha sido la característica de este gobierno, que no lo han oído. Dice, no, si la Constitución es un problema, tenemos mayoría, cambiamos la Constitución. Eso, señores, eso no es de estados democráticos. Pero bueno, dice la historia en su momento juzgará y condenará a aquellos que tenga que condenar. Se me acabó el tiempo, jóvenes. Me gustaría seguir echando chascarrillos con ustedes, pero espero que ya me vayan entendiendo cuál es la función y cómo le vamos a entrar a las controversias, a las acciones y en general a todos los medios de control constitucional. Nos vemos. Por ahí tengo una petición porque son muchas cartas de asignación que me van mandando de gente que se van a comunidades. ¿Qué carajos van a ir a hacer a las comunidades? Y entonces todos ellos ya como la cuarta parte del grupo, pues ya que no van a estar el día viernes porque pues tienen que salir los viernes a comunidades. Yo les había planteado que adelantáramos a las 8 de la mañana, de 8 a 9, pero resulta que unos van a comunidades y dicen, no, pues es que nosotros nos vamos, pero desde la mañana. Si me voy a las 10 de la mañana, pues ya no llego, o ya para qué llego. Y entonces yo creo que, igual que las otras veces, creo que vamos a valorar que les queden libres los viernes. Y lo que vamos a hacer va a ser que un día a la semana
en lugar de trabajar 1 hora, nos vamos a aventar 2 horas corriditas. Pero ustedes me dicen a qué horas terminan sus clases para que ahí le aumentemos 1 hora, una vez a la semana. Y en lugar de trabajar el viernes, trabajamos doble ese día, un día. Y ya con eso nosotros cumplimos con nuestro horario. Y les dejo, porque en los 2 grupos tengo el mismo problema. Más de la tercera parte de los compañeros se están yendo a comunidades. Y algunos van a dar, ¿cómo se llama? Clases de alfabetización. Lo que pasa, maestro, que así lo marca el servicio social, nos mandó las convocatorias, pero dice que no debe de ser nada presencial y ellos están dando las opciones de adoptar a un amigo y que si alguien lo quiere hacer presencial, que haga un oficio para que se haga responsable y deslinde responsabilidades a la facultad de cualquier cosa que le llegue a pasar. Todo debe ser virtual. Pues ustedes me dicen, para el caso de mañana, ¿la adelantamos o buscamos una fecha para pues ir trabajando o conjuntamos cuando ya se nos marquen vacaciones? Un día trabajamos unas 4 o 5 horas corriditas y cumplimos con nuestro horario para que el viernes les... ¿Por el martes, profe? ¿A los de la maestría no les da clase los viernes? ¿Perdón? ¿Por qué no le da a los de la maestría clases los viernes para que nosotros nos quedemos con el horario? Es que yo tenía los viernes, pero en la maestría cambiaron el horario. Y cuando cambiaron el horario, pues yo ya había aceptado la materia, así es que ya no pude decirles que no. Porque el año pasado, precisamente yo trabajaba los viernes para trabajar de lunes a jueves, porque es la fecha que se trabaja en la... Pero ahora sí que me reventaron mi horario en la maestría. Y bueno, pues ya, ni modo de decirle a los muchachos de maestría, ¿saben qué? Este año ya no trabajo con ustedes. Ya para el otro ya veremos. Pero si no me puede dejan. acomodar con ellos para los viernes si ellos ya estaban acostumbrados a trabajar con usted los viernes. Para que nosotros nos quedemos con el Déjame horario. platicar entonces, a ver qué salida encuentro. Para que Mientras, ¿mañana trabajamos o no trabajamos? No, profe. No, profe. Hay servicio. No, profe, hay hay que servicio. organizarnos mañana y ya. Nunca quiere, yo menos. Bueno, profe. yo En la empiezo semana nos ponemos a ahí. platicar con los compañeros de la maestría a ver cómo trabajamos